Arturo Merino Benítez. Un día como hoy, 21 de marzo, pero de 1930, se fundó la Fuerza Aérea de Chile. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿quién fue Arturo Merino Benítez? Y aún más, ¿por qué hay un aeropuerto con su nombre? Por las alas enarcadas, en supremas en el cielo, dejaremos camaradas, cualquier día la legión, el rumor de los aviones. Nos encontramos en Chillán, región de Ñuble, cuna de grandes héroes y artistas. Fue aquí, en estas tierras, en el año 1888, donde nació don Arturo Merino Benítez, prócer de la aviación y comodoro del aire. De ahí que aquí en la Plaza de Armas de la ciudad podemos ver este busto en homenaje a Arturo Merino Benítez. Arturo Merino Benítez venía de una familia de grandes patriotas. Su bisabuelo, don Dionisio Merino, peleó en la Guerra de Independencia. Durante la Reconquista incluso fue deportado por los españoles al Callao. Su tío, en tanto, don José Francisco Merino, peleó en la Guerra del Pacífico y es más, peleó en la Batalla de Huamachuco, donde se ganó el apodo de Huamachuco Merino. Mientras que por el lado materno, su abuela, doña Carmen Lavé Riquelme, estaba emparentada con el mismísimo Bernardo O'Higgins Riquelme, también chillanejo. Ya en Santiago, el joven Arturo Merino ingresó a la escuela militar, de donde egresó como teniente del Ejército de Chile en 1908. Más adelante, en 1922, fue enviado a Brasil como agregado militar de la embajada chilena. Allí pudo conocer al prócer de la aviación brasileño, Alberto Santos Dumont. Al ser testigo de su trabajo, Merino Benítez desarrollaría una obsesión que lo acompañó el resto de su vida: la aeronáutica. No solo en Chillán, acá en Santiago también podemos encontrar al menos 3 monumentos al comodoro Arturo Merino Benítez, 2 en realidad. El primero se ubica en el Cerro San Cristóbal, el segundo en el Ministerio de Defensa y el tercero se ubicaba aquí, en la Plaza de la Aviación en Providencia. Lamentablemente ese monumento fue vandalizado y después retirado con motivo del estallido social de 2019. El monumento fue inaugurado en el marco de la celebración por los 50 años de la FACH en 1980. En la ceremonia de inauguración estuvo presente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar, el general Fernando Matei. Nos encontramos en el Museo Aeronáutico de Cerrillos, construido donde solía estar el antiguo aeropuerto de Santiago. Aquí podemos ver mucho de la obra y legado del comodoro Merino Benítez, quien a fines de la década de 1920 fundó la Línea Aérea Nacional. Poco después, el 21 de marzo de 1930, se fundó, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la Fuerza Aérea Nacional, FAN, que en 1937 cambió de nombre a Fuerza Aérea de Chile, la actual FACH, siendo la cuarta fuerza aérea en ser fundada en el mundo, solo después de la de Reino Unido, Francia e Italia, y que tuvo como primer comandante en jefe nada menos que al mismo Merino Benítez. Cuenta la leyenda que el presidente Carlos Ibáñez le dijo alguna vez que no había cómo comunicar a todo el país. Pero Merino le respondió: «Yo tengo un camino construido, el de los cielos de Chile». Ferviente nacionalista, Merino Benítez desconfiaba del libre mercado y siempre se opuso a que el tráfico aéreo en Chile fuera servido por líneas extranjeras. Es por esto que en 1929 el comodoro Merino Benítez realizó el primer vuelo sin escala desde Arica a Santiago, con lo cual fundó la línea aeropostal Santiago-Arica, la línea aeropostal Santiago-Puerto Montt y la línea aérea experimental Aysén, dando origen a la línea aérea nacional, LAN, hoy LATAM. Y tras fundar la Fuerza Aérea Nacional, en el mismo año, 1930, el comodoro inauguró la primera fábrica de aviones Curtiss-Wright en Cerrillos. Todo esto no se realizó desde un escritorio o con mera burocracia. El comodoro era un hombre de acción. En 1930, Arturo Merino realizó el primer vuelo de Puerto Montt a Punta Arenas con el propósito de conquistar la ruta en un avión trimotor Junkers. Llegó sin problemas, pero emprendió un segundo viaje y no tuvo tanta suerte esta vez. Se encontraba sobrevolando los alrededores junto a la tripulación cuando cayó en el estrecho de Magallanes. Tras 5 horas flotando en el agua, con bajas temperaturas, el copiloto de la nave murió. Luego, un buque de la Armada logró rescatarlos. Una vez en tierra, el presidente Ibáñez le envió un telegrama informándole que había firmado el decreto para la creación de la Subsecretaría de Aviación.
El comodoro Merino Benítez también fue un hombre muy metido en política, siempre rebelde y nacionalista de izquierda. En el año 1932 organizó, junto a Marmaduke Grove, el golpe de Estado del 4 de junio que dio inicio a la breve República Socialista. Mucho después, en el año 1964, participó de la tercera campaña presidencial del senador socialista Salvador Allende, al grado de que organizó un acto en el Teatro Baquedano bajo el lema de «La familia militar junto a Allende». Aquí tenemos un extracto del discurso que leyó Merino Benítez ese día en el Teatro Baquedano y que fue publicado poco después por el periódico El Siglo y que dice más o menos así. Nadie duda de la necesidad de efectuar cambios profundos en nuestros hábitos políticos y administrativos, a fin de poner término a la fuga de nuestras riquezas y poder mejorar la triste condición cultural y económica en que vive nuestro pueblo. ¿Y quién puede ofrecernos mayores garantías que el senador Allende, quien por más de 30 años se ha mantenido leal y convencido junto a las ideas socialistas que significan un más justo reparto de las riquezas para hacer menos pobres a los pobres? Hay que decir, eso sí, que la versión del discurso de Merino Benítez que entregó El Siglo omitió una frase importante. Por estar con usted, doctor Allende, nos llaman a todos comunistas, ajenos como somos al socialismo marxista-leninista. Es decir, aunque de izquierda, el comodoro rechazaba el comunismo internacional. Y sin embargo, tampoco creía mucho en la democracia. Y es que tras la derrota de Allende, un año después, en 1965, a Merino Benítez le ofrecieron ser candidato a senador. Él rechazó la oferta y argumentó, entre otras cosas, que la llamada vía electoral adolecía de, comillas, una serie de corruptelas y de vicios a través de los cuales la opinión del pueblo resulta absolutamente desfigurada. O sea, hasta sus últimos días, Merino Benítez creyó en la vía armada para hacer la revolución. Arturo Merino Benítez murió el 2 de mayo de 1970, solo 4 meses antes de que su amigo Salvador Allende fuera electo presidente de la República. Fue enterrado aquí, en el Cementerio General, en el mausoleo de los Merino Benítez. En su honor, en 1971, el presidente Allende envió al Congreso un proyecto de ley que proponía renombrar el aeropuerto Pudahuel como Aeropuerto General del Aire Arturo Merino Benítez. Esto se materializó, eso sí, durante la dictadura. Pinochet reimpulsó el proyecto en el año 1980 con motivo de los 50 años de la FACH. De ahí que muchos asocian erróneamente a Merino Benítez con la dictadura. Algo bastante contradictorio por lo demás, ya que, como vimos, no solo porque Merino Benítez en vida fue un hombre de izquierda, sino también porque el mismo año, 1980, Pinochet privatizó LAN, yendo en contra de los ideales y del legado del mismo Comodoro. De este modo, fue gracias a las gestiones iniciadas por el gobierno del presidente Allende que en 1980 se le cambió el nombre al aeropuerto de Santiago por el de Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Un justo homenaje para un hombre que llegó a afirmar que nadie me convencerá que sin patriotismo exagerado puede haber gobernantes honrados que sacrifiquen su tranquilidad y su bolsillo en bien de la nación. Fue gracias al patriotismo del comodoro Arturo Merino Benítez y su legado de hombre visionario y progresista que hoy los chilenos podemos volar de Arica a Magallanes y más allá.